Amigos, muy buenos días. Hoy tengan jueves 14 de 2026. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Ustedes ya me conocen. Yo soy Octavio Catalán. Esto es La Disidencia. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Básicamente de algunas notas que se han suscitado en las últimas, pues en las últimas horas, que tiene que ver con una declaración ahí del señor, el señor secretario Marichello, Marcelito, que dijo ahora que hay una incertidumbre económica en el país. Este señor es un mago. El tema es quién tiene la culpa de esa incertidumbre. De eso vamos a estar hablando. También vamos a estar hablando de lo que viene para el 2027, la elección del acordeón, en lo que tiene que ver con la elección judicial. El resto es una elección que ya esperábamos de manera habitual con presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, gobernadores. De eso se va a tratar el 27, pero la parte fina de esto quizá va a ser lo que tiene que ver o lo relacionado directamente con los jueces, la otra mitad del Poder Judicial que quiere terminarse de comer el pastel. Morena, aún a pesar que todo mundo le ha dicho que, bueno, pues por ahí no va la cosa. También Maru Campus ya se volvió un asunto político, ya poco tiene que ver la parte técnica, la parte legal, la parte constitucional de si estaban con permisos, con acuerdos, con las aprobaciones federales que tiene que haber de la participación de 2 agentes de Estados Unidos en operativos en Chihuahua, si Chihuahua se manda solo, ¿no? Ya eso vale gorro. Necesitan un caso mediático para distraer el cagadero que tienen con Rocha Moya y todas las acusaciones de ser un narcopartido, un narcogobierno y pues narcopolíticos, queridos amigos, los cuates de Morena. Entonces Maru Campus se convierte en el distractor perfecto, porque fíjense qué cosas, es una traidora a la patria por colaborar con seguridad y de justicia para ir a capturar capos, pero cuando los capos colaboran con los políticos, ahí no hay traición a la patria. Ahí hay que defenderlos, ahí hay que ponerle seguridad federal a los gobernadores para que pobrecitos no les vaya a pasar nada. Pues queridos amigos, con estos temas son los que vamos a arrancar este día. Seguramente habrá en el transcurso de lo que estamos hablando, Aminada Villa, alguna declaración horrorosa de la señora Calca y de esto vamos a estar el día de hoy conversando. Amigos, muy buenos días. Hoy es una disidencia matutina porque ya saben que las mañaneras son un show de variedad cómico horripilante que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Hoy nada más es una transmisión por la mañana de forma también poco habitual, pero a mucha gente le ha gustado este horario. Vamos a ver cómo seguimos con esto. Muy buenos días y aquí arrancamos en esto que es la disidencia. Amigos, bueno, pues vamos a darle la bienvenida a mi querido Aminadab en lo que vamos convirtiendo un videíto ahí que creo que les va a gustar para arrancar este día. Mi querido Aminadab, ¿cómo te encuentras este jueves por la mañana? Fresco, fresco. Bueno, fíjate que sí es más fresco hacer estos programas en la mañana. No me termino de acomodar. En las noches luego ya andamos medio madreados,
pero sí uno anda más como más fresco, ¿no? Para Yo, dar saltar chingadazos. yo digo que ayer no estabas de ánimo después de que el Cruz Azul no pudo ganarle a las Chivas en su casa y bueno, yo puedo tener mis hipótesis de por qué anoche no se hizo la incidencia que ya estaba acordada, pactada, agendada y con los temas listos para hablar, pero bueno, no pasó nada. Yo después tuve una larguísima llamada con una persona a quien estimo muchísimo, que es una de mis, ahora sí que asesoras y managers, entonces como si hubiera hecho la disidencia anoche, pero bueno, un saludo para todo el público de Wow, MX. Ahora sí que bienvenidos todos por aquí, igualmente a todo el público del canal de Octavio. Y pues hay que darle porque estos temas están sabrosos, ¿no? Ahora resulta que están preocupadísimos de que la economía no crece después de que la destruyeron, están preocupadísimos de que no hay paz después de que ellos pactaron con el narco, y están preocupadísimos de que su famosa y maravillosa ideota ocurrente de la elección judicial pues ya valió queso, ¿no? Y están ahí ahora sí que haciendo sus maromas de última hora para rectificar algo que no debería existir, que ese es el punto. Pero bueno, Octavio, vamos a darle a esta disidencia matina, porque ahorita en la mañana, mira, pues ahora sí que ni siquiera hay nada que diga la presi de su mañanera, o sea, ahora sí que no está, a diferencia de aquel que tú sabes que guiaba la agenda en las mañanas, inventaba temas y sacaba el show, esta no, esta nada más está así como, o sea, le está bajando el rating, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que vamos a ver, por lo menos yo no sé si eso sea hacer menos daño o más daño o que no pueda con el paquete, que yo creo que es esto último, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo ve nuestro querido público. Oye, bueno, a ver, vamos con este primer tema de tu político favorito, que la El gente tuyo, güey. decía, ay, él podría ser lo más mesurado de Morena, él podría ser el presidente, él debería de ser el candidato. Y todos se los dijimos, no, es igual de mierda que todos los demás. Pero bueno, hoy sale con el chiste tu amigo Marichelo diciendo que tu compa Marichelo, El tuyo, güey. diciendo, Tú eres el que lo adoras, güey. Es más, pa hasta apoyaste el nombramiento del canciller, que es igual que él, así de sí, sí, que le sí, gustan las seguro. botanitas esas dulces, cabrón. Hay que decirle a Irving Gatel qué opina de Marichelo. Bueno, ¿qué señalamiento dijo? Básicamente que hay certidumbre de este país, ¿no? Que hay incertidumbre justamente. Yo, no sé si fui yo, me desconecté, ¿me escuché? Sí, te estás yendo un poco, te estás cortando un poco en la transmisión. Sí, otra vez intermitencia, caray. Bueno, a ver, básicamente dijo que hay que cuidar en este contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la certidumbre de que se le da a la inversión, ¿no? Oye, brillante, cabrón. Brillante. ¿Quién es el que más ha generado incertidumbre en los últimos 7 años? ¿No acaso ha sido Morena? ¿No ha Claro. sido acaso el oficialismo? ¿No ha sido acaso esta visión torpe, miope, retrasada, decimonónica del nacionalismo y del proteccionismo que le han querido meter a un montón de cosas y esta consolidación total de poder, incluso ahora con lo del poder judicial? ¿No han sido ellos los que le han quitado certidumbre a la inversión y a los tratamientos que tiene en materia comercial México en el mundo? Mm, Pues claro que han sido ellos. O sea, a ver, el tema es que yo creo que, mira, después de lo que dijo el lunes Mario Delgado, yo creo que ya cualquiera puede decir cualquier pendejada, ¿no? Con todo respeto, ¿no? O sea, porque ya cuando Marcelo empieza a dar clases de economía, así como las luminosas lecciones que dio Mario Delgado el lunes sobre educación, pues sabemos que estos pobres no traen nada en la buchaca, ¿no? Están ahí, obviamente, porque son compromisos políticos y no porque estén sirviéndole al país. O sea, de entrada hay que decirle eso a nuestro querido público. Pero a ver, Marcelo lo que dice es que, como tú bien lo dices, en el contexto de que va a empezar la renegociación del TEMEC y la tostada, entonces es necesario que nosotros le bajemos a la incertidumbre. Ah, caray.
Y entonces, y lo dejó así como en la ambigüedad de decir, en México, en la economía hay incertidumbre. O sea, no especificó, obviamente, jamás va a darle patadas al pesebre, de reconocer lo que tú dices, de que es el propio gobierno el causante de todo esto, que seguramente, además ayer hubo un detalle importante, ¿no? Porque pocas horas antes se reunió la presidenta de la República con la nueva cúpula del Consejo Coordinador Empresarial, fue Pepe Medina Mora a Palacio Nacional, junto con los cúpulos de las diferentes, ahora sí que cámaras, creo que con excepción de la Canacintra, ya ves que la Canacintra nunca va, pero estaban ahí los banqueros, estaban ahí los de la Coparmex, estaban los de la Concanaco, los de la Concamín, y bueno, pues resulta que pues evidentemente que pues la presidenta, de ese tema, por ejemplo, de la visita en Palacio de esta gente, no hubo, fíjate, una nota, o sea, yo no vi que les haya dicho la presidenta y que le hayan pedido los empresarios a la presidenta, que en el contexto de esto que dijo Marcelo me parece que sería algo de lo que hemos hablado aquí tantas veces, que cuando la iniciativa privada va a defender la libre empresa en este país estatista y antiempresarial, ¿no? Pero bueno, vamos a, ya sabremos seguramente por algún tipo de rumor. Pero mira, Octavio, yo creo que si nosotros le tomáramos a ver, si a Marcelo le diéramos lecciones, a ver, tú que eres libertario, yo que soy humanista, y que le empecemos a explicar de economía al secretario, porque yo creo que sí le hace falta aprender algo, porque pues él en su vida ha manejado una empresa, ya ves que cuando hizo su obra magna de la línea 12, pues ahora sí que la hizo así como la hizo hasta que llegó la muerte de las personas. Él, en lugar de estar aquí invirtiendo y jugándosela por México, se la pasó en un exilio dorado en París, y bueno, ya sabes, ¿no? Entonces, el tema que tú mencionas es la primera parte. A ver, lo que genera incertidumbre en México es el estatismo. El estatismo que significa que el gobierno, porque no es el Estado, sino que es el gobierno, empieza a querer tener un papel protagónico en la economía, primero, que no le corresponde y segundo, que no lo sabe hacer, porque no es emprendedor, no es empresario, no tiene lo que es el legítimo interés individual o empresarial de generar un lucro, es decir, de tener una ganancia. Y entonces lo que genera incertidumbre es el estatismo, ¿no? Yo para ejemplificarlo de una manera muy clara, ¿tú recuerdas el pleito de López Obrador con las empresas de las energías limpias? En ese sector, para que tú tengas una inversión y que tengas Puntualmente con Iberdrola, ¿no? sí, sí, con Iberdrola, pero en general, pues ya ves que todas les echó tierra, ¿no? Porque ese cabrón era así de que agarraba parejo. Entonces, el asunto es el siguiente. Una empresa de esas, cuando viene la reforma energética del Pacto por México, la que el PRI votó, que había votado en contra en los tiempos del PAN, pero votó a favor ya en tiempos del PRI, entonces resulta que se abre la inversión y entonces para que una empresa como Iberdrola pueda tener, pues ahora sí que hacer negocio, que eso es de lo que se trata cualquier tipo de empresa privada, en grande, pequeña, mediana, micro, la que tú quieras. Haz de cuenta que tienes que saber, bueno, yo tengo una concesión que me va a durar 50 años, y entonces en esos 50 años yo puedo alquilarle a los ejidatarios los terrenos esos desérticos en donde ponen los aerogeneradores. Puedo pedir un préstamo para financiar en México o en Estados Unidos, de preferencia, o en Europa, o sea, preferentemente traen capitales extranjeros que ya las tasas de interés son más bajas y pues ahora sí que son más estables. Y entonces tú inviertes y sabes cuál es la rentabilidad que vas a tener durante los 50 años que te dure la concesión o que puede extenderse, y entonces dices, ah, esto sí es negocio, cabrón, ¿no? Y voy a vender la energía más barata que la que saca la Comisión Federal, o sea, ya sabes, ¿no? Todo lo que sucede y que además no van a contaminar, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que el estatismo, ¿qué significa? Que esas reglas claras que estaban perfectamente establecidas y que le permitieron a Iberdrola invertir miles de millones de dólares en infraestructura energética básica para el país, llega el pinche López y manda al pinche Bartlett
a que empiecen a decir, no, 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 es que vamos, esto no atenta contra la soberanía nacional, nosotros, además son corruptas, obtuvieron de manera corrupta esa reforma que es ilegítima y que la vamos a echar para atrás, y les vamos a quitar las empresas y no les vamos a dar indemnización, y vamos a cambiar la ley para que en lugar de que ustedes tengan prioridad en la adquisición de la energía, ahora la va a tener la energía hidroeléctrica y la nuclear y la que hacemos nosotros, y ya hasta el final, si necesitamos su pinche energía limpia, la compramos, ¿no? Porque esa fue la reforma de Bartlett, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ya después de que les rompes todo el esquema y conviertes esa inversión en una inversión incosteable, insostenible, improductiva, costosa, llegan y dicen, oye, te compro tus chingaderas, ¿no? Y el gobierno de López le compró a Iberdrola las plantas, hicieron hasta todo un show, tú recuerdas, pidieron prestado internacionalmente porque el gobierno no tiene dinero para invertir en esa infraestructura, y entonces eso fue lo que distorsionó completamente esa industria, Octavio. Y tienes otras parecidas. Ves ahora que, por ejemplo, los transportistas que dicen, oigan, es que bájenle al precio del diésel y le hablan a la presidenta de la República, oigan, así como en la gasolina tiene un precio tope, pónganos un precio tope, oigan, pónganos un precio tope al tema ¿cómo se llama? O un precio de garantía al maíz, un mínimo para que podamos hacer negocio. Todas estas cosas son las consecuencias de que el estatismo empieza a distorsionar toda la economía y empiezas a que los actores, en lugar de ser eficientes en el mercado, en lugar de buscar una productividad, una competitividad, en lugar de que den mejores servicios, mejor calidad y que tú le des opciones al consumidor, no, pues entonces ahora dices, no, pues el gobierno es el que tiene que poner las reglas para que yo, pues ahora sí que tenga asegurada mi rentita, mi ganancia así pequeñita, como si fuera concesionario de telecomunicaciones, en donde pues yo nomás cobro, aunque no de servicio, porque ya ven que la compañía esa que de la que me quejé hace 2 semanas con el tema de la telefonía fija, pues este fin de semana nos ha estado fastidiando ahora con la telefonía celular que también está fallando, ¿no? En la misma zona en la que falló la otra, pero bueno. Entonces, esto, Octavio, es la parte en donde tú dices, el estatismo nomás no funciona. Y luego, segunda parte que hay que recordarle a Marcelo Ebrard. A ver, los mismos socios comerciales nuestros dicen que ya no hay seguridad jurídica, gracias a la reforma judicial esa que ahorita vamos a hablar de ese tema de que la quieren echar para atrás. Porque, ¿qué es lo que sucede? Estas empresas o las empresas aquellas de las cervezas que les dijeron que es que no hay agua, o a las maquiladoras que estaban siendo hostigadas por ¿cómo se llama? Por el activismo laboral del papá de la Secretaría del Trabajo del principio del sexenio de López, por todo lo que tenía que ver con los señalamientos de que eran abusivas y corruptas las farmacéuticas y todo. Entonces, ahí lo que estás pasando es que si tú te amparas o si tú estableces un recurso en contra del gobierno, pues ya no tienes defensa, Octavio. ¿Cuál seguridad jurídica si, por ejemplo, llega Martí Batres y te dice, vamos a quitar de la Constitución de la Ciudad de México el derecho a la propiedad privada, ¿no? Así, nomás para que quede claro dónde va el tema. Y luego, ellos se dan todas las ventajas para que el gobierno, en los casos de los diferentes sectores, tengan esta preponderancia del Estado por encima de cualquier particular. Y si tú aparte te quejas de temas no solamente relacionados con tu sector, sino con temas fiscales, de propiedad, etcétera, etcétera, pues estás desamparado. Y eso fue gracias al plan B de López de quitar a los jueces que le frenaban sus obras y que sin embargo, pues ahora también resulta que no amparan a ningún tipo de ciudadano, ni empresario, emprendedor o lo que tú quieras, ¿no? Luego, ¿cómo quieres que haya inversión, Octavio, en el país si estamos con crecimiento prácticamente cero, ¿no? Ahora que estábamos comentando en Cena de Grillos el tema ese de Standard Poor's, tú recuerdas, a ver, ¿qué es lo que está, por qué bajan el tema de la expectativa de estable a negativa de los bonos mexicanos? Pues porque no hay crecimiento. A ver, lo primero que dicen, a ver, si el crecimiento es del 0.2 en el primer trimestre, y si bien nos va, vamos a tener un 1%, y lo más seguro es que sea menos de eso en el 2026, con todo y mundial y con todo lo que tú quieras, entonces dices, pues, ¿quién va a invertir en un país que no crece y en donde entonces no hay consumidores, no hay dinámica económica que active los sectores que son la pauta del crecimiento, el sector de la construcción, el sector del transporte, el sector ¿cómo se llama?, de consumo? Entonces, dices, pues claro que hay incertidumbre, güey, porque la economía no crece, ¿no?
Y luego súmale el tema de la inflación. A ver, ¿quién invierte cuando resulta que pues, los precios están subiendo y tú no tienes la manera de saber exactamente cuáles van a ser tus costos en términos de lo que vas a desarrollar como proyectos, de lo que te va a estar costando la mano de obra? Súmale, por ejemplo, todo lo que es las presiones fiscales a través del endeudamiento que está teniendo este gobierno y que por eso Hacienda dice que este año va a recaudar un 10% más, aunque la economía no crezca. Entonces, pues eso, Marcelo, es lo que genera la incertidumbre. O sea, olvídate que sea la tragedia y la desgracia y que Donald Trump, no, güey, aquí estás causando eso. Tú como gobierno eres competencia desleal. A ver, pregúntenle a las empresas aeronáuticas el papel de Mexicana de Aviación en el sector aéreo del país, por darles un ejemplo, ¿no? Y luego tienes todos los costos que el gobierno jamás quiere reconocer, porque obviamente de ahí se lleva su tajada, que tienen que ver con la actividad del crimen organizado. A ver, ¿cómo quieres que haya crecimiento y que haya consumo si mucha gente tiene que estar pagándole el moche a los del cobro de piso? Y que, y como cuando yo decía el tema ese de que los aranceles de Trump eran como el cobro de piso, a ver, cuando te dice un pinche delincuente, me vas a dar 10 pesos por cada kilo de limón que saques, a ver, eso no tiene ninguna relación con el costo de producir el limón, Octavio. Seguramente el limón vale menos que eso. ¿Por qué? Porque tú no estás considerando lo que cuesta sembrarlo, tener la tierra, hacer la pizca, hacer toda la clasificación, hacer los injertos, hacer todo lo que tengas que hacer, las cajas, el transporte, o sea, lo que sea, ellos ponen un precio arbitrario o un porcentaje arbitrario de lo que te están robando, que es lo mismo que hace un arancel. Entonces, esa parte el gobierno no la ataca. Y si aparte te secuestran, te van y te queman el negocio porque no pagas, o te van y te talan tu huerta de aguacates, porque así son de malditos estos socios de Morena, pues entonces, ¿cómo quieres? Y luego, todo eso súmale los costos laborales que el propio gobierno causa diciendo, órale, ahí va la semana de 40 horas para beneficiar a los trabajadores. Y entonces esos costos nadie los ve porque dices, pues es que los patrones tienen que pagar más, pero el tema es que contratan menos y hay menos consumo. El tema es que no suben tanto los sueldos a los que ya tienen, porque entonces tienen que dejar dinero o recursos para que la nómina no les crezca a los que hay que pagarles más, aunque trabajen menos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, Octavio, son las que están generando la incertidumbre que dice Marcelo. La incertidumbre, a ver, todo es culpa de Morena, aunque digan que no, aunque es que están mintiendo, no sé qué, pues es que si no entienden de economía, pues claro que no lo pueden explicar, y el primero que no lo entiende es el secretario de Economía de un gobierno que no entiende de economía, por eso lo pusieron ahí, no porque no es economista, no es empresario, a ver, no es un financiero, no es un experto en temas hacendarios, pues no, no es eso, ¿no? Y entonces, todo eso lo que tienes es que el país lleva 7 años de tragedia económica desde que López decidió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y entonces todo lo demás son consecuencias, porque ahí estamos entre que el gobierno dice que es que lo que pasa es que los empresarios son corruptos y tienen muchas ganancias, y luego después los invitan a los desayunos para apapacharlos y para que sigan apoyando al régimen, y luego después, y después los persiguen y los acusan y les cobran. Ya ves cuántas empresas que no eran Televisión Azteca, a la hora en que llegaron las extorsiones del SAT para que paguen supuestamente los adeudos de cosas que peleaban y que no les valieron, mejor se fueron del país. A ver, las maquiladoras esas coreanas o las empresas farmacéuticas que estaban hostigadas por López y que se fueron a Centroamérica. A ver, esas ¿quién nos salva? Bueno, la inversión que no llegó de Tesla, la de Elon Musk, la misma de Constellation Brands que hizo la cervecería. Entonces, estos asuntos, el señor Marcelo Ebrard, son los que causan que la economía no funcione como funcionaba en los tiempos del PAN y en los tiempos del PRI, donde había crecimiento, donde había una disminución de la pobreza gradual sin necesidad de programas sociales, donde tenías todo un esquema diferente ¿cómo se llama? De un marco de respeto jurídico a la inversión, en donde el gobierno no quería ser empresario y no quería ser el protagonista de la economía, porque él es de los que piensa que el gobierno es el que crea empleos, cuando el gobierno es el que con sus políticas es el que puede frenar que los haya, como aquí en México. Y bueno, pues entonces, pues ese es el tema, Octavio, digo, para hacerle a nuestro público
descripción un poco larga, pero sintética a pesar de todo, de por qué en México hay incertidumbre económica provocada por el gobierno. A ver, yo creo que todo lo que tú dijiste es un cóctel de cosas, cabrón, ¿no? O sea, y eso es lo que hay que quizá enfatizar. Oye, está ahí el un icono ahí que no sabemos cómo mover, pero bueno, ahorita le damos. Em, Ese tú lo quitas ahí en tus controles de la plataforma, mi querido Octavio. ya, supongo que ya. A ver, lo que yo les quisiera decir es que de todo lo que acaba de decir Aminadab, la, la, la economía igual que la inseguridad, o más bien la inseguridad es un reflejo necesariamente de la economía. Un país próspero, un país que va bien en términos no solamente financieros o de balanza comercial, un país que eh, tiene derrama económica efectiva en la ciudadanía, que tiene unas condiciones de progreso, pues no es naturalmente un país que vaya a tener condiciones de inseguridad. ¿Por qué? Pues porque la gente está en el jale, pues, la gente está en la chamba, la gente está ocupada, la gente está comerciando. Eh, ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la economía es multifactorial. Porque la economía no depende nada más, como dijo estúpidamente un secretario hace unos días, y no cualquier secretario, lo dijo el secretario de Hacienda, dijo, eh, la economía va a progresar cuando se nivele o se compense el precio del jitomate. No, no mamen, o sea, eh, yo no sé qué es más insultante a la inteligencia del mexicano. Las declaraciones de Mario del cóctel de estupideces que tú decías el otro día, ¿cómo le pusiste El concierto de eh, estupideces. el concierto de estupideces? Diciendo que modificando el calendario escolar y diciendo que se suspendí, que íbamos a adelantar la salida de clases. Primero, pues por el calor, ¿no? Por la calor. Diría la alcaldesa de Acapulco, por la calor. Dos, por el mundial. Y tres, pues porque los últimos días de clases ya nadie pela, son de chocolate, cabrón, ¿no? O sea, no, no mames el concierto de estupideces, como bien dijiste, pero es un insulto a la inteligencia del mexicano, cabrón. O sea, salir a decir esas cosas es un insulto a la inteligencia. Bueno, como si fuera reto, el secretario de Hacienda diciendo de que ahí te voy, Ujú, sale y dice, ojalá nos puedan conseguir alguien el video y con gusto lo paso, señalando que pues la catástrofe económica del país tiene que ver con el precio del jitomate, ¿no? No, no, no mames, o sea, el nivel de simplismo y de reduccionismo, Dios nos agarre confesados porque ese es el secretario de Hacienda. ujú, Y no, amigos, no, no, no. Las finanzas, la macroeconomía, el progreso de este país tiene que ver con muchísimas cosas, con muchísimas cosas. ujú. Tiene que ver con turismo, tiene que ver con con un cóctel de muchísimas cosas. Pero principalmente es que el gobierno no se meta donde no se tiene que meter. Claro. Donde dejemos que el mercado, las fuerzas del mercado actúen y se equivoquen naturalmente. Porque el mercado también se equivoca. El mercado, Sí, los no es consumidores también. perfecto, Y cuando claro. hablo, y quiero decir a mi nada que cuando Ahora digo el mercado te se oíste equivoca, no déjame tan liberal. el argumento, déjame concluir el argumento. Cuando digo el mercado se equivoca, es todos los oferentes, todos los que salen a ofrecer productos y servicios, también la cagamos, es parte de la dinámica humana. Y hay veces que terminas comprando un producto milagro en televisión, en radio, en internet, porque vas a bajar de peso, por lo que tú quieras.
Y entonces ese producto tiene una curva ascendente en el precio y la oferta se sale o la oferta se sale de control. El mercado tiene muchas formas de reaccionar, pero ¿saben qué? Naturalmente el mercado se ajusta solito cuando los seres humanos la cagamos. Pero cuando el gobierno la caga, no sale a decir la cagué, no sale a sacar manos. No se corrige el mercado cuando el gobierno la caga. Y cuando el gobierno la caga, como lo decía Minadab, con meterle las manos al sector energético, al sector eléctrico, a hidrocarburos, cuando el gobierno le quiere meter la mano a todo, eso no se corrige. Generalmente eso se empeora. Sí, 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 definitivamente alguien podría decir, Octavio, un defensor de libre mercado, ultranza. Sí lo soy, siempre lo he dicho. Yo, sus últimas, ¿sabe? Sus riesgos. Son riesgos que es mejor correrlos del mercado que los del gobierno, que los del estatismo, que los del totalitarismo, que la de los fascismos, que las de las dictaduras. Porque el mercado se corrige solo rápido. Tenemos esa facultad de que los mercados en la oferta y la demanda se corrijan rápidamente. ¿Por qué esto es muy importante? Porque existen tantas opciones de oferta y de demanda, tantas como su imaginación se los permita entender. Por eso decimos, la economía es multifactorial y cuando sale un secretario de Hacienda diciendo, eh, corrigiendo el precio del jitomate, regresamos a la senda del crecimiento, no mamen. O sea, eso es insultar la inteligencia de la gente. Y, y que un secretario de Hacienda salga y diga esto, y luego el de Economía salga y diga, hay que darle certidumbre Bajarle a la a la inversión. incertidumbre. No, no mames, pues el que le ha generado todo este cagadero son ustedes. ¿Cuántos? Ahorita vamos a irnos al siguiente tema, porque el siguiente año tenemos, tenemos año electoral. Y el otro puntillazo duro y quizá la última estocada a ese animal que medio se movía ensangrentado llamado México, va a ser, va a ser esa segunda parte de la reforma de la votación de la estructura del Poder Judicial a Minada. Ujú. ¿Cómo quieres pintarle certidumbre al país cuando tienes eso? O sea, no debería ser en la misma congruencia. Ojo a mí nada. Nada más ya ni siquiera estoy hablando de que sepan mucho de economía, cabrón. De que sepan mucho de la realidad, de que quieran a su país, de que tengan un poco de nociones de lo que sea, de la economía, de la vida, que sean un poquito congruentes. En congruencia no debería de haber dicho, pues si queremos blindar de seguridad jurídica esa mamada del acordeón, esa mamada de la reforma de ir. O sea, solo ser congruentes, cabrón. Porque, a ver, no seamos tarugos. ¿Tú crees que no se están dando cuenta del desmadre que están armando? O sea, Pues yo creo que les han de estar llegando las mentadas por debajo del agua y no pero sabemos les ni llegan las cuántas. mentadas, pero también, a ver, mira, Marcelo podrá caerme todo lo mal que puedan imaginar. Y he mentado madres de ese sujeto y de muchos otros de la 4T, un día sí y al otro también. Como también alguien me lo decía hace poco en uno de los chats, oye, y también mientas madres de Jorge Romero, sí, de Marco Cortés y de Alito, y estamos gobernados por una serie de imbéciles. Por todos lados, en la oposición, en el oficialismo, carajo, son prófugos del ácido fólico todos y no tienen ni tantita madre, ni tantitas vergüenza, ni tantitos escrúpulos. Pero dentro de todo lo que me cae mal, Marcelo, o sea, no puede ser tan imbécil para no darse cuenta del desmadre de país que tenemos. Y el problema es que sí se dan cuenta del desmadre de país que tenemos. ¿Y qué están haciendo para corregirlo? A ver, Marcelo no es un iletrado, ¿eh? No es un sujeto que no abra la prensa, no es un sujeto que no esté atento de todo. ¿Qué pasa?
Pues pasan muchas cosas, Octavio. A ver, entrándole al segundo tema de una vez si quieres, para todo lo que tiene que ver con esta situación que ayer se dio en el Senado de la República, en donde pues no son iletrados, actuaron por consigna, votaron estupideces y ahora quieren enmendar la plana, ¿no? Ayer en el Senado el coordinador de los senadores de Morena, Mier, y el coordinador de los diputados, Monreal, pues ya están operando la justificación a echarse para atrás con su mugrosa elección judicial del 2027. O sea, ese es el tema realmente, ¿no? O sea, tú lo que ves es que eh, tú dices, y lo dices bien, ¿no? A ver, en Estados Unidos, el Departamento de Estado y otras dependencias han estado en esta semana señalando el tema de que en México no hay seguridad jurídica, de que no hay garantías a la inversión, o sea, esto que contribuye a la incertidumbre de la que decía Marcelo, pero que tiene que ver con la decisión de destruir ¿cómo se llama? Al poder judicial como tal, o sea, convertirlo en un instrumento sometido al Ejecutivo a través de la corte de chamanes y a través ¿cómo se llama? De la Inquisición, esa llamada comisión de disciplina, que finalmente pues está hecha para que todos los jueces tengan que fallar siempre a favor del gobierno y en contra de la gente y en contra de las empresas. O sea, así de simple. Pero resulta que lo que justificó esa estupidez es que vamos a hacer que sean de elección popular los ministros, magistrados y jueces, ¿no? Esa fue la supuestamente o la supuesta razón por la cual era legítimo y era perfectamente necesario que se hiciera esa reforma estúpida para que poner de rodillas al Poder Judicial como si fuera cualquier legislador de Morena. Entonces, el asunto es que como eso ya no les funciona, y obviamente no van a decir, la regamos, vamos a rectificar, o sea, porque no son tan cínicos como López cuando después dijo, pues ya voy a acabar el INSABI y lo voy a hacer implementar porque destruí el Seguro Popular y esto y mi propuesta valió madres, pues, o sea, porque no tienen ese tamaño ni Monreal, ni Mier, ni ninguno de los legisladores de Morena que vota por consigna. Entonces resulta que la que salió a dar la cara por esa bola de sinvergüenzas fue la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. O sea, esta señora, que fue la que les dio la supermayoría para que destruyeran el Poder Judicial. Esta señora que les ha dicho mil veces que las elecciones sí cuestan, aunque ellos quieran que no cuesten, y que le bajan los presupuestos y que ella se bajó el sueldo y ahí está taruga, ¿por qué se lo bajó? Porque finalmente la están utilizando como chacha, como chalana, como mandadera, que es para lo que sirve. Pues el último mandado que le mandaron decir es que como la elección judicial es muy cara, y para ahorrarse 2,000 millones de pesos con esa elección, se propone que se posponga del 27 al 28. Es decir, no es una propuesta de los que la regaron votando esa estupidez, sino que, ay, vamos a atender a la presidenta a la que no recibieron cuando estaba la elección del 2024, la que no recibieron cuando dijo el tema de elección, a ver, siempre la han ninguneado, pero ahora la están utilizando de pata de gato para sacar las castañas del fuego y decir, ahora sí vamos a hacerle caso a la señora Tadei que tiene razón en los costos. A ver, lo que cueste esa elección, lo que cueste, no nos importa si se quieren ahorrar 2,000 millones. Todo lo que cueste es un desperdicio porque esa elección no debería ser. Los jueces no deberían ser electos, les guste o no les guste, porque finalmente lo que vimos es que eligieron narcos, eligieron ineptos, eligieron serviles, cómplices del gobierno, una bola de sonsos que ni siquiera han podido cumplir la curva de aprendizaje, empezando por la ministra del Bienestar, esa que puso López Obrador y que de leyes no sabe nada y de impartir justicia menos. Entonces, perdón, todo eso es una verdadera patraña integral por donde la vean y esa se debería de tirar y a los que se les debería de hacer juicio político por traidores a la patria es Arturo Saldívar y a toda esa bola de sonsos que estuvieron urdiendo esta desgracia para México. Pero ahora resulta que no la vamos a posponer, o sea, no pueden aceptar, y perdone el término, porque ahora sí lo voy a tener que decir, ¿por qué son tan enanos y tan miserables y no aceptan que la cagaron destruyendo el poder judicial, hijos de su madre? O sea, ellos fueron solitos y con la ayuda de los Yunes Iscariotes y de los del PRD y de Barrera, el de MC, porque esos fueron los traidores con los que completaron los votos para destruir al poder judicial. Y también
con Lainez ahí en el, ¿cómo se llama? Abdicando su responsabilidad ya en el propio poder, así como lo hizo antiguamente Arturo Saldívar. Entonces, no, Octavio, el problema de esto es que esa elección no debe ocurrir, esa elección se debe cancelar, se debe anular, porque para lo único para lo que sirve es para acabar de destruir lo poco que se ha salvado en el Poder Judicial, que es el tema de los juzgados civiles, de los juzgados familiares, que son los jueces que faltan elegirse, porque los que se eligieron fueron solamente a los penales, a los magistrados de circuito y a los ministros y a los del sistema de la Inquisición de la disciplina, pero las otras materias que faltan, la parte administrativa y todo aquello, pues van sobre de eso, que es lo que les hace falta. Y entonces, pues seguramente lo que saben es que ¿cómo le van a hacer? A ver, logísticamente es imposible, Octavio, que en la elección del 2027, donde tú vas a elegir a los 500 nuevos diputados federales con los que espero le quitemos a Morena, la mayoría para seguir haciendo sus fregaderas, pero la mayoría absoluta, o sea, tenemos que quitarles el control del presupuesto con una mayoría opositora en el 2027. Y aparte son 17 elecciones de gobernadores, aparte son prácticamente en todos los estados se está renovando los ayuntamientos y los congresos locales. Entonces, si a esa elección, que de por sí es complicadísima, la más grande en la historia de México, le vas a sumar una elección que es innecesaria, que es compleja, en donde no están los partidos, porque supuestamente no están, aunque ya sabemos que Morena pues sí moviliza a los suyos, pero imagínate el riesgo para los morenistas estúpidos de que ahora los partidos de bajita la mano empiecen a movilizar en esa elección, de que ahora haya otro tipo de acordeones y no solo los acordeones del bienestar, o sea, toda esa tragicomedia que denunciamos que es una mera estupidez y que finalmente es ilegítima porque fue no la elección de un sistema de justicia moderno, adecuado, que realmente sirviera, sino que fue simplemente poner de rodillas y llenar de ineptos al Poder Judicial y a ver cuánto tiempo tardamos en rectificar eso. Pero lo primero que se tiene que hacer, Octavio, es que esa elección no puede ser, no debe llevarse a cabo. Eso es lo que a mí me vale madre lo que se quieran ahorrar, cancelenla porque no sirve. Todo lo que gasten y lo que digan en eso es gastar dinero, es gastar tinta, es gastar labia, es vernos la cara de tarugos a todos. ¿Me explico? Oye, antes de que nos vayamos al siguiente tema, esto que estás diciendo, híjole, se me ocurren cosas, cabrón. Tú sabes que a mí, como se me ocurren cositas buenas, también se me ocurren cositas malas. Imagínate, güey, imagínate nada más el escenario. Vamos a fantasear, vamos a, Guas, es muy temprano para que diría hagas eso. Chicharito, Es muy tem sueña, cabrón, atrévete, chingado, no cuesta sí, nada, ¿no? pues piensa en cosas chingonas, porque Piensa en cosas chingonas, cabrón. Vamos a imaginar que en el 27 le quitamos hasta la mayoría simple en la Cámara de Diputados a Morena. Estos son tan hijos de puta que modificarían la Constitución para que el presupuesto sea una facultad exclusiva del Senado de la República, son cabrón. capaces, No mames, claro. son capaces, No, güey. no, no, pues por supuesto, ¿no? Ahora sí que Alguien me va a van. decir, no les des ideas, güey, pero es que son Es capaces. que así son, claro, o sea, digo, a ver, no, además, al rato vas a decir, a ver, a ver, si son, ¿cómo se llama? Capaces y de decir, bueno, vamos a cambiar la elección judicial, eso, a ver, son capaces de decir, aunque todo el mundo, así por ejemplo, cuando justificaron su estupidez de la elección judicial, es que en ningún lugar del mundo se eligen a los jueces y por lo tanto vamos a ser de vanguardia, cabrón. Pueden salir con que en ningún lugar del mundo el Ejecutivo se aprueba a sí mismo el presupuesto y vamos a ser el primer país del mundo que haga eso para que ya no pase por ningún tipo de fiscalización y de rendición de cuentas, que eso, ¿para qué es, amigos? Recuerden el tema de por qué el poder tiene que tener límites, porque imagínense que puedan hacer lo que se les hinche y convertir a todo el presupuesto como si fuera ¿cómo se llama? La caja negra que tenían los presidentes de la República en tiempos del PRI, eso que era la partida secreta que nadie sabía en qué se gastaba y convertir a todo el presupuesto en partida secreta, porque eso es lo que pueden querer hacer, ¿no? Porque, a ver, así se manejan. No te mandé un documento en donde hay por ahí una dependencia por ahí de algún lado que está siendo ordenada de depositar 1,5 millones de pesos en las cuentas esas del dinero que López está mandando a Cuba, que no sabemos si lo esté mandando. A ver, bueno, pues porque pueden hacer, a ver, y eso tienen la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación no fiscalice eso.
porque eso es ilegal, pero si la auditoría no lo fiscaliza, ya pasó. Y el 80% de los gastos que la auditoría no fiscaliza, porque siguen sin meterle dinero, porque es un derroche poner inteligencia artificial para que se revisen todas las cuentas como las revisa el SAT. Pues entonces ahí síganle buscando y lo más probable es que de cada 5 donaciones, una solamente va a ser detectada, pero después nos arreglamos en el Poder Judicial, no se preocupen, son nuestros cuates que no nos van a condenar, ni siquiera nos van a inhabilitar para el servicio público y después vamos a darle carpetazo al expediente. Así funcionan estos mafiosos corruptos, desgraciados, sinvergüenzas de Morena, así funcionan, así construyeron su mafia para abusar del poder. Bueno, pues entonces así está el tema, ¿no? Así está. Y dice Verónica, a ver, espérate, que si esa caja secreta del PRI, el PAN la cambió cuando iba al poder, fue en los tiempos del PRI con Cedillo que se acabó. O sea, porque luego, yo no sé por qué, Vero, cuando yo digo algo de lo que hacía el PRI, luego sale así como las mamás, que los dos tienen la culpa. Tiene su ADN de así de mamá de querer Yo, defender al PRI. yo Y no sé, está no, no, bien, está no, no, bien. no, simple y sencillamente piensa que yo tengo un sesgo en contra del PRI, lo tengo contra el Y priismo, sí sí, lo contra el PRI, no, tienes, contra y el sí lo priismo. tienes. Sí, 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 pero bueno, Bueno, no, yo no puedo hablar mal de esa institución claro, tú eres parte con de quien esas, sí, en Juan sí, tantos años la pasé tan divertido en tantas campañas y con tantos gobiernos priistas. La verdad es que yo sí me divertí mucho, pero, o sea, insisto, yo he trabajado con el PRI, con el PAN, con hasta en su momento con el PRD. Lo he dicho pública y abiertamente, yo tenía mucho afecto a tiempo pasado, hace muchos años, en algún momento el señor se nos descarrió durísimo, pero yo le tenía un afecto personal a Mario Delgado. Yo trabajé en la Secretaría de Educación con él directamente cuando estaba en la Ciudad de México. Bueno, pues ni modo, en el camino los árboles se caen, se tuercen, ¿no? Les pasan cosas. Y algunos se secan. decidimos irnos por la vía de los principios y otros por la vía de lo metálico, mi querido Aminadab, Por o de otras supuesto. cosas, Sí, sí, ¿no? sí. Porque Sí, ahí porque a yo ver, creo que oye, porque hay pagos en efectivo y en especie. No, sí, cuidado, ¿no? Oye, Oye, o en sobres, te tengo una joya lacrados. guardada. Dale, dale, dale. Tienes que ponerle mucha atención a lo que vas a escuchar en los siguientes 13 segundos. Nosotros somos un país libre, soberano, que nos coordinamos como iguales con Estados Unidos. Ellos pueden ser una potencia militar, sí, nada más que nosotros somos una potencia cultural. No, cabrón, con nuestra potencia cultural vamos a Oye, dominar las a ver, Américas. ¿Qué a ver, digo las Américas? La galaxia, cabrón. a ver, ya que dices eso, a ver, la tontería que dijo ahorita en la mañana la presidenta, porque hoy dijo otra, la acaba de decir, haz de cuenta que ya dijo que no va a mandar ni a Rochamoya, ni a Insuncia, ni a Diana Augusto, ni a Américo, ni nada. ¿Sabes lo que acaba de decir en la mañana la presidenta? Dice, nosotros hemos solicitado a Estados Unidos 36 extradiciones que nos han negado. ¡Ay, papacito! O sea que no les voy a mandar a mis capos. Entonces Trump va a tener que mandar a los Marines, cabrón, porque imagínate nada más. Y creo que ya te congelaste, como te has estado congelando intermitentemente de ¿Ahí me repente. escuchas? Ahí te escuchas bien. Pero haz de cuenta que, o sea, ve nomás lo que dijo la presidenta. No, o sea, entonces, como tú no me mandas como tú no me mandaste ¿a quién pidió ella? Pidió que le mandaran, que le mandaran al Mayo, que dijo, ¿cuántas veces dijo Gertz Manero que lo pidió? Como 50 y siempre lo mandaron a la chingada. Pues ella va a mandar a la chingada a Donald Trump con el tema de extraditar a Rochamoya y a los 10 imputados de Sinaloa, más los que se acumulen en la lista de Marco Rubio. Hazme favor con doña Chachis, ¿no? O sea, no, no, qué cosa, ¿no? O sea, pero, ahora, y de este video de que somos potencia cultural, a ver, las culturas son diferentes Ellos y podrán eso. ser una cultura, una potencia militar, pero no sé, nada más le faltó decir inmoral, cabrón. No, no, ya esa ya no les aplica. Pero somos una potencia cultural y por eso no somos un país subordinado, mi querido Por Aminadab. supuesto, no, bueno, pues es que, a ver, yo puedo entender que las culturas son diferentes y que los propios gringos son un mosaico de culturas, ¿no?
Entonces, el tema aquí es que si ella cree que la soberanía nacional se va a defender a través de la cultura y no a través de la honestidad y de la lucha contra el narcotráfico y del crecimiento económico y de la seguridad jurídica, dice, ¿sabes qué? O sea, perdón, o sea, a mí sí me parece que sí, doña presidenta está apostando por las armas equivocadas. Porque además, cuando es una lucha de intereses, tú no puedes tener un triunfo moral, tienes A que ver, tener te un voy a decir triunfo una cosa, te económico. voy a decir yo a qué atribuyo esa declaración. Yo se la atribuyo a desesperación pura. O sea, Bueno, la cara que tenía no era de menos, o sea, si vuelves a no, poner el no, 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 video, no, pero la ella cara que ha tenido, está la cara perpleja. que ha tenido las últimas 2, 3 semanas, o sea, la señora toma la presidencia como punching bag, güey, ¿no? Así, recibe y recibe madrazos. Pero tiene, ¿qué te digo? 4 o 5 meses. O sea, desde aquella escena del shh, desde esa hasta el día de hoy, cada semana viene un nuevo chingadazo, y nuevo, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y cuando parecía que ya había agarrado condición para aguantar madrazos, vienen madrazos más fuertes, Y güey. los de ellos mismos, ¿no? Pues Y el de los de Mario ellos, Delgado, digo, o sea, perdón, o sea, ese te puso la zancadilla a tu propio compañero, cabrón. pero mira, los cargos de poder, a mí nada, son cargos donde uno se sienta para administrar pedos. Y quien no entiende esto, o sea, quien piensa que el ejercicio público es el derrame de poder en todas las 24 horas, no, amigos, a ver, lo que ustedes llegan a ver, los desplazamientos en las camionetas, como me caga usar las palabras de la 4T, pero esta nunca mejor aplicada, en las camionetas machuchonas y todo, a ver, yo conozco esos despliegues de dispositivos de seguridad y también de excesos desde hace más de 2 décadas, casi 3 décadas, tengo conociendo esos despliegues, esas demostraciones de poder y de derroche, ¿no? Y parece que si no demuestras que tienes la capacidad de derrochar eso, entonces eres menos político que otros, tienes menos poder que otros, ¿no? Eh, ¿Por qué? No sé, pero es parte del ADN, de la cultura, del chip del político de este país, muy mal entendido, ¿no? No medimos resultados, no medimos los avances en las secretarías, o sea, yo lo vuelvo a insistir, quizá este país se privó de tener a uno de los mejores presidentes que pudimos haber tenido con un funcionario público como Pepe Mid, que por donde lo vieras, paso por paso en cada uno de sus encargos, fue un funcionario de 10. Y nos privamos porque alguien le puso la etiqueta, ¡ay, está etiquetada por el PRI! Y cuando había trabajado en administraciones panistas, o sea, esas etiquetas pendejas no nos sirven para nada. Porque no nos centramos en ver lo bueno y lo malo que han hecho en los resultados los funcionarios públicos, sino ese despliegue de poder. Ah, no, cabrón, es el güey que baja en el helicóptero. Por eso hay que subirse con el senador del helicóptero, ¿eh? Ujú. Y esos son esos despliegues de poder los que están mal en términos generales. Pero yo te quiero decir una cosa, mirada. Ese ADN creo que no nos lo quitamos. Creo que no nos lo quitamos y lo peor del caso es que creo que el mexicano promedio, y hablo de un grueso de la población, lo aplaude. Y eso me preocupa mucho más. O sea, es preocupante que un político venido a más, un pinche muerto de hambre que un día se tuvo el cargo público donde robó a manos llenas y tuvo dinero, lo haga. Pero es uno. Pero que la gente se lo aplauda, se lo reconozca y diga, ah, ya llegó el funcionario que, wow, cómo se mueve y a lo mejor nos va a dar. Y lo peor es que terminan metiéndolo en el ADN de la familia, porque ¿cuántas familias y cuántas veces hemos repetido este ejemplo, Aminadab, que terminan diciéndole al muchacho, ah, tú que estás terminando tu carrera, deberías de acercarte a ese político a ver si te da una chambita?
claro. Con ese político deberías de acercarte a gente como esa, a ver si te va bien. No mamen. Los deberíamos estar repudiando en los restaurantes, en las calles, en los lugares públicos. Claro, claro, pues sí. Oye, antes de que mandes al corte, porque Sí. ya es hora del corte, este comentario de Antonio Acevedo no tiene abuela. Dice que la batalla cultural de Claudio va a ser interceptar los Tomahawks y los misiles y los aviones con los voladores de Papantla, güey. Él es el comentario del día, cabrón. O sea, no, no, muy bien, Antonio. Ahora sí que te volaste la barda, cabrón. No, no, no. O sea, Sin duda. no, no, no. Eso es como para, órale, en la respuesta que, o sea, entonces vamos a enfrentar a los drones Tucu, con, tucu, tucu, así, güey, con el sí, pinche silbatito. sí, sí, ¿no? Y aventándole las cabezas olmecas, no, no. Muy bien, Antonio. Ahora sí que comentario de 10 a la décima, cabrón. Y, Dale. y, y mi querida Aminadab, mira, este tema yo creo que nos ha preocupado en muchos escenarios, a muchos niveles. Federal, lo vemos en lo estatal, lo vemos en lo municipal. Eh, carajo, lo vemos a veces hasta en el líder, en el tipo de liderazgo que escogemos para la representación de la colonia, del fraccionamiento, de la calle, de la cuadra, cabrón, ¿no? A veces no elegimos a la persona más capaz, porque a veces el más capaz ni quiere el cargo. Dice, yo no tengo No, no, tiempo para no lo andar dejan llegar. perdiéndome, sino que agarras al más gritón, A ver, al que más pedo hace en la en- colonia, en- o al que trae la camioneta machuchona, cabrón, ¿no? O ujú. sea, pero esos son los criterios que a veces usamos hasta para elegir al líder del fraccionamiento, de la calle, de la cuadra, de la colonia, cabrón. Bueno, pero muchas veces acuérdate que esos procesos son los que los enanos no aceptan a los inteligentes. O sea, la política está llena de mediocridad justamente porque quienes pueden destacar y quienes pueden ser preparados muchas veces no llegan porque los enanos que saben que no pueden competir contra la capacidad y contra la inteligencia, en cuanto pueden te cierran las puertas. Ayer me estaban platicando unas grillas en la Canacintra, cabrón, no, no, qué cosa. Ahora ya ves que hay nueva presidenta y toda la cosa, Lulú Medina. No, 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 cabrón, qué cosas me contaron de las grillas en la Canacintra, cabrón. Y en la Canacintra no es un partido político, ni son las grillas de, ¿cómo se llama? Del izquierdista que es empresario y cosas así, ¿no? O sea, en la Canacintra, cabrón. Vamos a hacer un corte rapidísimo para los amigos de WOW MX para hacer el programa de menos de la hora, de entre 52 y 58 minutos. Y le agradezco, como siempre, a toda la producción de WOW, la retransmisión, seguir en la barra de programación de una plataforma tan consolidada, ya con tantos años, con tantos premios a nivel Latinoamérica, a nivel internacional. Es una de las plataformas más generadoras de contenidos con más años, creo yo. Yo empecé a hacer programas ahí hace pues más de 12 años, hace más de 12 años hablando de economía ahí con mi querido Fausto Alzati. Y bueno, este ya tiene tantos años de consolidada Wow MX y con una barra de programación que pasa por el entretenimiento, lo cultural, los chistes, la música, las noticias, opinión política, hasta los rollos holísticos y temas de carácter de crecimiento personal. Y hay una barra de programación impresionante para los amigos de Wow MX, quienes independientemente de que pues aquí estamos con este programa ya desde casi 4 o 5 años, pues con ellos tengo colaborando pues muchos más de 12 años. Y un saludo a toda la producción de Wow, y nos vemos para los amigos de Wow la próxima semana, para los amigos de mi canal y los que siguen esta plataforma, pues aquí seguimos completamente en vivo después de este corte.